En el noroeste de Polonia, a las afueras del pueblo de Nowe Charnowo, se yergue un bosque de pinos distinto a cualquier otro. En lugar de erguirse hacia el cielo, estos árboles se inclinan, se doblan y se deforman de un modo muy curioso y dirían algunos no natural. Y por eso este lugar ha llegado a ser conocido como el Bosque Torcido. Si ves este bosque es muy impactante. Los árboles nacen derechos inicialmente y luego dan un agudo doblez hacia el norte y finalmente se curvan hacia arriba de nuevo. Y el ver tal vez a un árbol crecer así podría no ser inusual, pero ver todo un bosque de árboles crecer así, obviamente estaba ocurriendo algo. Aunque los científicos han fechado los árboles inusuales en los años 30, los registros locales se perdieron al final de la Segunda Guerra Mundial. Lo único de lo que estamos seguros es que aparte de eso son pinos normales, que por la razón que sea, no crecieron derechos. No conozco ningún otro lugar en el mundo en el que pudiésemos entrar a un bosque y ver curvas tan amplias y dramáticas en todo el lugar. Así que ha habido muchas preguntas y especulación sobre qué causó esto. Desde maniobras de tanques que pudieron ocurrir en el área en la época de la Segunda Guerra Mundial, hasta nieve y vientos en estos árboles, y químicos que podrían haber estado en el suelo, o cuestiones genéticas que podrían estar operando. Algunas teorías hablan de intervención alienígena o atracción gravitatoria. No tenemos evidencia. Y ya sea intervención humana o atracción gravitatoria, esto es inexplicable y constituye una historia interesante. Creo que muchos procesos naturales causarían una especie de curva gradual o inclinación en un árbol, pero no una forma de gancho tan característica. Pero en este caso, el hecho de que sea muy consistente y más extrema de lo que verías usualmente en cualquier situación natural sugeriría que probablemente hubo manipulación humana, pero nunca estaremos seguros si ese fue el caso. Una posible explicación proviene de los registros de la madera llamada madera convexa, que eran árboles que se cultivaban de modo particular y eran podados como topiarios o árboles bonsái para tener una forma curva, y esa madera se usaba en los cascos de los barcos. En lugar de intentar doblar las tablas con vapor para hacer barcos, de hecho cultivaban árboles que ya tenían esa forma curva. Lo que les haya ocurrido a estos árboles probablemente ocurrió cuando eran muy jóvenes. Esto obviamente habría requerido de mucha planeación y trabajo por parte de alguien para plantar este bosque, para podar o manipular de algún modo estos árboles jóvenes y crear ese doblez extenso. Y eso genera la otra parte de este misterio. ¿Qué cambió que nadie quiso regresar? La idea de que humanos cultivasen estos árboles para hacer muebles o algún otro propósito de manufactura realmente no concuerda. La pregunta es ¿por qué se tomaría alguien tantas molestias? Y hablamos de al menos 10 años para producir un árbol con ese tipo de doblez, solo para desaparecer cuando llegue el momento de cosecharlos. Si el bosque torcido no es el resultado del extraño plan de algún arbolista, entonces, ¿qué más podría explicar las extrañas y contorsionadas formas de los árboles? Tiene que haber algo más en esto. Tal vez sea algo que aún no hayamos pensado. ¿Es posible que estos árboles posean alguna capacidad que aún no comprendemos totalmente? En las tradiciones nativas, las plantas tienen esencia espiritual. O podríamos llamarlas almas. Las plantas tienen almas y en ese sentido podríamos pensar en términos de ser una persona o tener una conciencia. En nuestro pueblo, los árboles tienen espíritu. No solo los árboles, sino todo. Pero no vemos eso en la humanidad. No entendemos eso. Vemos esto también en la cultura japonesa, en la que hablan de ninfas y espíritus que habitan los árboles.
E incluso en las tradiciones druidas, ni siquiera se acercan a un árbol o caminan bajo las hojas de un árbol sin pedir permiso. Le hablan al árbol.